Volvemos con más entrevistas, como es la característica de este medio de comunicación. Brindamos espacios a todos los ámbitos, sobre todo en temas políticos, más en la consulta popular. Ayer hubo un personaje político que precisamente expresó su posición con respecto al sí a la consulta. Hoy también damos el espacio para quienes están apoyando la tesis por el no. Gracias por acompañarnos. Luis Delgado está presente aquí, director de campaña, precisamente la propuesta que busca frenar, y eso vamos a saber, toda la consulta o parte de la consulta. Gracias por acompañarnos y bienvenido. ¿Es todo no o algunas cosas no? Sí, buenos días, Mauricio, gracias por la oportunidad. En verdad es importante tener a la par la posibilidad de debatir estos temas y dar a conocer a la ciudadanía a través de los medios cuáles son las posiciones que tenemos nosotros. Bueno, inicialmente nosotros estamos trabajando con varios colectivos y en algunos sectores la evidente respuesta es de que frente a una consulta mañosa, tramposa, inconstitucional, nosotros decimos no a la consulta popular porque violentó el término constitucional que obliga pues a que para hacer una consulta popular sus preguntas deben ser revisadas, calificadas y autorizadas por el Tribunal de Garantías Constitucionales. Entonces eso no se ha dado inicialmente. Luego después nosotros tenemos de que a pretexto del tiempo, o sea, se vino violentando los procesos y exigiendo una convocatoria que arbitrariamente la lanzó el presidente de la República. Sin embargo, creemos que las preguntas, hay 4 preguntas que se pueden resolver por cualquier otra vía que no es la consulta popular y evitar gastar más de 60 millones de dólares ahora que decimos que estamos con falta de dinero. Y en la práctica eso no ha sucedido. Nosotros trabajamos definitivamente para que la gente conozca que el corazón de la consulta popular para los gobiernistas es eliminar la posibilidad de que Rafael Correa sea candidato a presidente de la República en el 2021. O sea, es con dedicatoria, es una regresión de derechos, es impedir que varios ciudadanos y ciudadanas que establecido en la Constitución dice que todos tenemos derecho de elegir y ser elegidos. La segunda pregunta dice eso, básicamente, ¿no? La tercera pregunta lo que quiere es hacer, impedir que continúe con su trabajo el Consejo de Participación Ciudadana, aduciendo una serie de errores, manifiestos, etcétera, y articulados para dejar sin efecto pues, el tiempo de duración de estos consejeros y consejeras, para luego, mediante ternas construidas por el propio Ejecutivo, enviar a la Asamblea y repartir la troncha, ¿no? Entonces, ahí tenemos la evacuación y dice una parte que es para procesar democráticamente, que no hay mayor democracia que la gente se pronuncie frente al tema de cualquier dificultad que tenga el Estado, ¿no? Por ejemplo, pero si le convocas a elecciones, ¿y cuándo? La pregunta es ¿cuándo? ¿Sí sabe cuándo? O sea, constitucionalmente esto tiene que ser reparado en las intermedias. Para el 2019 ya no hay tiempo. Necesita un año. Claro, no hay tiempo ya para procesar hasta que se apruebe la consulta, en el supuesto caso que ganaran esa pregunta. O sea, cuándo se declaran los resultados, etcétera, no tendrán el año previo al 2019 para hacer las elecciones. Entonces, este equipo de consejeros y consejeras que serán estrictamente defendedores de lo que diga Lenín Moreno y el nuevo equipo de gobierno con Bucarán, con los representantes de Febres Cordero, etcétera, ¿no es cierto? Y estarán a órdenes de él, a disposición de él, y elegirán a todos los, la situación es elegir en todo el gobierno, porque solo en el 2023, si es así, podrán elegir a estos consejeros. O sea, realmente el 21 no podrán, porque dicen intermedias, y el 21 no son intermedias, intermedias son el 23. Entonces, en ese tema es el que tenemos que aclarar a la gente. Pero vamos por partes. Con respecto al tema de la consulta popular, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa se realizaron algunas consultas populares. Y resulta paradójico que con el tiempo se repite esta misma historia, porque cuando se convocaban a muchas de las consultas se decía exactamente igual, que eran algunos temas que podían haberse evacuado sin necesidad de hacer una consulta y que había otros temas que generaban regresión de derechos, por ejemplo a los trabajadores o por ejemplo el tema de la ley de comunicación, que entraron por consulta popular, o el tema de la explotación del Yasuni, en fin, todos estos elementos ya marcaron las mismas críticas que ahora en cambio en el bando contrario ustedes están realizando esta consulta popular. ¿No suena como paradójico? Pero sí los elementos de prueba constitucional, legal, no, cuando lo decimos vía decreto, la cuestión del Yasuni ya está establecido eso. Lo que se está es reduciendo un espacio mínimo para ponerle en la cuestión del cariño al tema ambiental. O sea, nada más. O sea, no hay ninguna cosa que afecte a lo que ya está determinado. En la cuestión, ¿quién no va a estar de acuerdo que
aquellas personas que son identificadas en corrupción no tengan acceso a participar en democracia y que todo lo que se han llevado devuelvan. Todos estamos de acuerdo con eso. Pero miren quién nos dice que trabajemos contra la corrupción. Bucaram, los socialcristianos, etcétera. ¿Quiénes nos hablan de libertad de expresión? Y hoy tenemos un ejemplo ahí práctico. La noche de ayer estuvo una brigada dirigida por el Foro de Mujeres, por quien representa la campaña electoral en esta provincia, y un equipo de mujeres y compañeros en un sector importante de Ibarra, en una pared entregada por la dueña de la casa para que se haga un mural contra la consulta popular. Y hubo un operativo del GOE. Y les detuvieron a los compañeros y compañeras. Y les exigieron documentos. Y les tomaron fotografías. Y no les entregaban los documentos y les dejaban en libertad, sino entregaban la escritura que les diga que es cierto que la señora que les entregó es la dueña de la propiedad en la cual se estaba haciendo el mural. Entonces, ¿esto qué significa? Que estamos regresando al pasado, pues. Yo no me olvido de la persecución, cómo convirtieron al SIC en los camioncitos estos que dirigía Nebot, cuando gobernador de Febres Pero en la Cordero. época del correísmo, por ejemplo, hubo el tema de los chicos de los 10 del Lucoto que estaban reunidos y entró el GOE también y les estuvo preso por un año. Y son cosas que han pasado también en el gobierno anterior. Pero hay otro tema importante dentro de esta cuestión. El presidente Rafael Correa era opuesto a la reelección indefinida. Así lo manifestó al inicio de su periodo político en el 2006, 2007. ¿Y ahora qué cambia? ¿Por qué ahora es diferente? ¿Por qué ahora es bueno el tema de la reelección indefinida y por qué en cambio antes él consideraba que no era adecuado, que la alternabilidad era la mejor expresión de la democracia? Claro, hay una confusión en la consulta popular porque se dice reelección indefinida y lo que se está planteando es una postulación. O sea, hay diferencia entre postularle, porque ahí sí es la democracia, es del pueblo el que decide, pues. No es si hay un buen papel del alcalde, del prefecto de Ibarra, Imbabura o de cualquier cantón de acá, la gente tiene oportunidad para reelegirlo, pues. Las veces que sean necesarias. No ha pasado así con Nebot, no ha pasado así con algunos otros alcaldes que están ya 16, 20 años como tal. O sea, el presidente Correa se refería a la reelección indefinida, no a la postulación indefinida. Claro, no se refería a la reelección indefinida. Pero eso no es como un juego de palabras. Entonces, porque hay una diferencia grande, Fabricio, en lo que es postularle para que sea la gente, sea el pueblo, mediante el voto, el que defina si quiere o no quiere tener a ese presidente, a ese asambleísta, a ese presidente de la junta parroquial o vocal, como son electos, etcétera, de nuevo administrando ese espacio territorial o ese espacio legislativo. El tema es que nosotros construimos una unidad de criterio con el fin de decirle, mira, ¿a dónde va la consulta? La consulta va también a favorecer a la banca, a favorecer a los nuevos amigos, queriendo dejar sin efecto la ley de plusvalía. Que ha generado un efecto recesivo, por ejemplo, el sector de la construcción, sobre todo en los últimos años, ha sido el sector que más condiciones negativas ha enfrentado desde la vigencia de la ley de plusvalía. Se ha generado la posibilidad de que gente de mediana tendencia económica, ¿no es cierto?, y los pobres puedan tener del gobierno, del Estado y de la banca pública y privada acceso a la vivienda. Hay que ver la diferencia de lo que se dice y lo que está planteado. A la diferencia de ahora, ¿no?, que hablamos del plan Toda una Vida, hablamos de casa para todos, y hay que preguntar en Ibarra cuántas casas para todos existen. O sea, Ustedes estuve en el IDUBI, ¿cuántas casas iban a construir? Y ninguna con este gobierno. Todas las casas se hicieron con los presupuestados y proyectos que quedaron pendientes del gobierno anterior. Ninguna con este gobierno. Y el tema referente al Consejo de Participación Ciudadana y la inconstitucionalidad que se afirma, pero el tema va, es evidente que el Consejo de Participación Ciudadana no ha cumplido su labor en los últimos años, no solamente el último, también el anterior, y había cuestionamientos. Hay muchos miembros del Consejo que tienen algún tipo de relación de política, laboral, familiar, con lo que era el correísmo, y peor aún, los nombramientos y nominaciones de los entes de control, de los representantes de los entes de control, no han sido adecuados, tanto así que muchos de los representantes de estas instituciones de control están involucrados en temas de corrupción. ¿No es válido de alguna manera esta necesidad de cambiar por lo menos la representatividad para que se garantice que quienes lleguen a las entidades de control realmente sean gente prueba, que no repitan los errores que hemos arrastrado, y gente muy cercana también al correísmo? Mire, el problema es que identificar errores fundamentales en la democracia
no es tan difícil. O sea, si comenzamos, como digo, de cualquier institución de gobierno o de cualquier GAT o de cualquier nivel de gobierno, vamos a encontrar varios errores. Yo creo que como seres humanos, como padres de familia, como trabajadores, como miembros de una organización política, hemos identificado a veces problemas que no existen. Y hemos trabajado por esa línea. Hemos ubicado responsabilidades equivocadas. Y eso en seres humanos es normal. El proceso es de que insistamos en las irregularidades para insistir, romper la constitución política del Estado. Ese es el tema. O sea, hacer una pregunta que me permita a mí tener todos los poderes. Pero, por ejemplo, el proceso denominado Revolución Ciudadana comenzó con una ruptura del Estado. Recordemos que al inicio, para poder avivar el tema de la Asamblea Constituyente, se hizo una, no quiero decir jugada, una acción política donde se principalizó a los diputados suplentes, se les reunió en un hotel, se llegó a un acuerdo, se cesó al Congreso y luego se avivó los otros temas. Y eso no era constitucional también. Yo creo que los argumentos legales y constitucionales que se han presentado en los momentos determinados de la historia, el Ecuador los tiene visibilizados, ¿cierto? Es eso, exactamente una circunstancia especial que pasó en el proceso, en donde el Consejo Electoral dejó sin efecto la acción de los diputados en ese momento. O sea, determinó quién, el Consejo Electoral. Por ejemplo, hoy los miembros del Consejo Electoral también fueron electos, ¿no es cierto?, por este Consejo de Participación Ciudadana. Resulta que decían que todos son afines a Rafael Correa, etcétera, etcétera. Y ahora significa que todos están con Lenín Moreno. Todos están ahí. No hay ninguno que esté... Bueno, Juan Pablo Pozo se retiró y fue homenajeado y fue reconocido, recibió reconocimiento por parte del gobierno. Yo siempre digo que, Fabricio, que la historia nos dirá. Labor que hizo en el proceso electoral. La historia nos dirá qué es la respuesta y el trabajo que Juan Pablo Pozo hizo antes en el Consejo Electoral y qué hará después de este proceso electoral. Ojalá la verdad sea lo que prime al final, después de tantas cosas que no se aclararon. Y finalmente, ¿consideran ustedes que tienen posibilidades de ganar, tomando en cuenta que según las últimas encuestas, la tendencia del sí supera el 70% de apoyo popular y la del no, claro? El resto, aunque hay un número importante de indecisos, ¿consideran ustedes que tienen posibilidades de ganar? Si nosotros consideramos seriamente las posibilidades de ganar, hemos crecido mucho en la pregunta 3, que tiene que ver, que es la más fundamental en el tema de esta consulta popular, evitar que se vaya de las manos la participación ciudadana, se vaya de las manos todo lo que significa las veedurías, que ha sido la fundamental lucha de los hombres y mujeres que creemos en la izquierda, que creemos en la revolución, que creemos en la transformación. Yo considero que en eso hemos crecido, estamos creciendo también en el tema de decirle no a la pregunta 2, porque es simplemente para evitar que Rafael Correa sea candidato en el 2021. Y el tema de la plusvalía está generando algunos desencuentros que nos invitan a ver cómo estamos creciendo, porque usted sabe aparentemente cómo comenzamos las encuestas, ¿no? Estamos con una cancha bastante inclinada hacia ellos, tienen árbitro propio, la pelota está ahí del lado de ellos. El día de ayer, con pago de carros, de buses, etcétera, en toda la ciudad, no había quien controle, ustedes estacionados en todo lugar, estaban llenando los hoteles de alguien vinculado a la campaña del sí, ¿no es cierto? Trayendo gente de otros lados para hacer una marcha hoy aquí en Ibarra. Entonces, ahí no hay ningún control. Pero sí una brigada pequeña de hombres y mujeres que estamos seguros que estamos creciendo y que vamos a ganar, porque tenemos la razón. Vamos a ganar estas elecciones, tenemos la seguridad. Si no se sabe uno ganador, si no uno se entra a competir, Fabricio, cuando va a ganar, cuando va a trabajar para buscar estrategias para hacerlo. A pesar de que ustedes juegan que hay cancha inclinada, como antes en cambio se aseguraba cuando ustedes estaban en el poder. Sí, estamos trabajando para ello, las evidencias son ahí. Usted sabe, sobre todo los medios de comunicación nacional han venido dando cada vez más fuerte a querer desprestigiar la Revolución Ciudadana, a desprestigiar la década ganada. Y todos saben que la década perdida es la del 80, ¿no? Lo dice el gobierno norteamericano, lo dicen las unidades internacionales de negocios, que esa era la década perdida. Pero bueno, ellos quieren transformar, que Hurtado es un angelito. Los 90. Claro, eso, 80s y 90s, que está científicamente probado, ¿no? Los datos nos entregan eso. Sin embargo, nosotros estamos aquí para decirles de que no les tenemos miedo,
que estamos dispuestos a enfrentarnos en democracia y que queremos pedir respeto para nuestras brigadas y compañeros que están haciendo campaña honesta y transparentemente con recursos de que cada uno de los militantes, activistas de este proceso, estamos dispuestos a apoyar, porque queremos decirle basta ya a la traición, basta ya a la mediocridad, y porque queremos decirle que un pueblo que sí sabe lo que le están preguntando, le va a decir no a este gobierno y a los que están tras de esta consulta. Hoy agradecemos a Ney Delgado, él es director de la campaña por el no aquí en la provincia de Imbabura. Nos vamos a una pausa, seguimos con más entrevistas.